Antes de RBD, antes de CNCO, antes de OV7, hubo una banda que lo cambió todo. Timbiriche. Iniciaron en 1981 como un grupo infantil, pero fueron creciendo con su audiencia, evolucionando a un sonido pop adolescente y adulto en los 90s. Y décadas antes de que existieran los fandoms por internet, Timbiriche ya vendía millones de discos, llenaba estadios y movilizaba multitudes. De sus integrantes salieron grandes estrellas como Paulina Rubio y Thalía, y en general fueron la música de toda una generación. Pero como sabemos, el mezclar fama, dinero, celos, egos con niños y adolescentes se puede volver muy complicado y peligroso, y desafortunadamente fue lo que terminó con Timbiriche. Por eso en este video hablaremos de su ascenso a la fama, sus peleas, sus escándalos, sus problemas y finalmente lo que los llevó a desintegrarse en 1994. Y quédense hasta el final para enterarse de todo lo que se sabe sobre la bioserie en la que están trabajando. Formación de un fenómeno. Era el año 1978 y estaban pegando con todo bandas infantiles como Menudo de Puerto Rico o Parchís de España, atrayendo multitudes en toda Latinoamérica, por lo que Televisa, la televisora más grande de México, creó una división infantil en su Centro de Educación Artística CEA para crear una banda que compitiera y que los ingresos se quedaran en el mismo México. Así que le dieron la misión a la actriz Marta Zabaleta para que reclutara a un grupo de niños con este fin, que por cierto, ella es la actriz que la hace de Sabelotodo en algunos episodios de la escuelita del Chavo del Ocho. Se convocó un casting masivo en la Ciudad de México donde acudieron aproximadamente 600 niños, pero hoy sabemos que ese casting fue más que nada una fachada que una verdadera búsqueda de talento, porque resultó que todos los seleccionados tenían conexiones muy cercanas con el mundo artístico. La única que no era Alex Bauer, pero ella ya era alumna del CEA desde antes. ¿Casualidad? ¿Nepotismo? Pues pareciera que es la segunda. Se hicieron audiciones como para 600 niños, de ahí escogí a los 10 mejores. El primer integrante fue Diego Schoening, hijo de la propia Marta Zabaleta y de Arturo Schoening, un guionista de Televisa. Después Paulina Rubio, hija de la actriz Susana Dos Amantes, que ella creció entre los sets y las cámaras, su madre desde pequeña la llevaba a Televisa y cuando fue el momento del casting, la mamá estaba trabajando en la telenovela Amalia Bautista y Paulina contó que estaba haciendo sus tareas cuando vio una larga fila de niños. Ella fue y se formó, que supuestamente no sabía ni para qué y que se quedó en el primer llamado. Luego tenemos a Mariana Garza, que proviene de una familia profundamente cultural y es sobrina del actor Jaime Garza. Ben Ibarra, sobrino del fundador y creador del grupo, Luis de Llano, e hijo de Yulisa de Llano, que era la directora artística. Sasha Sokol, su padrastro, era un altísimo ejecutivo de Televisa, de los dueños. Como ven, talento había, pero también había muchísimos privilegios y apellidos que les abrían puertas. Pero a mucha gente no le gusta reconocer esto porque, por ejemplo, Sasha Sokol en esta entrevista con Gustavo Adolfo Infante se molestó de que él se lo dijera. ¿No estaban muy apadrinados todos en ese momento? ¿No se daban cuenta? Yo creo que el único padrinazgo que tuvimos fue el de Miguel Bosé. Y de lo que estoy convencida es de que cuando yo salía a cantar y las niñas de pequeñas jugaban a ser yo y los niños querían ser mis novios, no era porque mi papá salía con una pancarta que decía tengo dinero, apláudanle a mi hija. Eso es lo único que sé. Y lo demás pues no me interesa. Me parece que es intentar buscarle cuatro pies al gato. Los 6 seleccionados comenzaron su formación en canto, baile y actuación en el propio CEA y protagonizaron una obra de teatro llamado La Maravilla de Crecer, y después de varios meses de entrenamiento, por fin debutaron en pleno Día del Niño, el 30 de abril de 1982, en el programa Siempre en Domingo, ya oficialmente como Timbiriche. Esa primera presentación fue encantadora y fueron apadrinados por la estrella de la música española, Miguel Bosé. Porque, pero bueno, en vez de poneros todos a hablar, que nos vais a poner de acuerdo, ¿hay alguien que lo explica calmadamente? Yo. Venga. Mira, es una hoja cuadriculada donde está llena de... Que no, claro que no. No,
El nombre fue una copia directa del concepto de parchís, que es un juego de mesa, y Timbiriche también lo es. Es el clásico juego de los puntos y las líneas porque querían colocarse como una competencia directa de este grupo. También fue el mismo día que lanzaron su primer álbum con el mismo nombre, que contenía 10 canciones, y el mayor éxito de ese álbum fue una canción que hasta hoy se sigue escuchando todos los días del padre en México, Hoy tengo que decirte papá. Y luego el siguiente año, en 1983, lanzaron su segundo álbum llamado La Banda Timbiriche, que incluye ahora una canción para la madre que suena todo el mes de mayo. Mamá, te quiero decir te amo. Y otra que suena todo el mes de septiembre, que es el mes de la independencia, que se llama México y habla del amor y del orgullo de ser mexicano. México. Pero curiosamente, esta canción no fue compuesta por un mexicano, sino por un español. El mismo Miguel Bosé se las regaló, reflejando el cariño que le había tomado nuestro país a los años de haber comenzado a vivir ahí. Timbiriche alcanzó el éxito y la fama masiva muy rápidamente. Desde esa primera presentación en Siempre en Domingo, la vida cambió completamente para estos niños que tuvieron que dejar la escuela para estar estudiando con tutores privados porque se las llevaban en giras, presentaciones, entrevistas, sesiones de fotos. Vestían un icónico uniforme en overoles, camisas o pants deportivos en azul y amarillo. Y a pesar de que fueron seleccionados por sus conexiones familiares, la realidad es que sí tenían mucho carisma y energía. Cantaban en vivo, a diferencia de Parchís, que se dice que todo el mundo sabía que ellos hacían playback. Parchís manejaba siempre playback y todo el mundo lo sabía. La inmensa mayoría de sus canciones fueron compuestas por Guillermo Méndez Guyu, un hombre con una capacidad impresionante para conectar con la experiencia infantil y adolescente y además plasmarlas en letras pegajosas y divertidas, porque no solamente compuso canciones para Timbiriche, sino más adelante también para la banda RBD, temas de novelas, y fue el responsable de los mayores éxitos de Ben Ibarra como solista. Y mientras él era el cerebro de la música, por otro lado Luis de Llano era el cerebro del marketing. Él diseñó cómo debían de verse para venderse, se dio cuenta que cada integrante empezó a mostrar su personalidad y quiso explotarlo como su rol, entre comillas, de la banda, muy al estilo del concepto del K-pop antes de que existiera el K-pop. Por ejemplo, Paulina Rubio era la chica rebelde, muy explosiva, que le gustaba el protagonismo. Sasha era más feminidad, estilo y elegancia. Mariana Garza era la más maternal, la más tierna. Alex, la extrovertida, la mejor amiga de todos. Y desafortunadamente el estereotipo físico de ser la gordita del grupo, ya que no encajaba con la imagen de Paulina Rubio o de Sasha. Recibía muchos comentarios de este tipo que más adelante comentó que sí le afectó en su autoestima. Luego estaban los chicos. Ben Ibarra era el romántico, el sensible, soñador, y Diego Schoening era el carismático, divertido, amigo de todos, pero como ven, falta una pieza que es el galán del grupo. El chico malo, irresistible, rebelde, pero muy guapo, y fue precisamente por lo que en diciembre de 1983, a sus 12 años, se unió a la banda Eric Rubin. Claro que también era un nepo baby, porque su tía Amparo Rubin ya trabajaba para Luis de Llano en Timbiriche y fue la compositora del éxito Corro, vuelo, me acelero. Aunque trabajaban muy duro para su corta edad, carecían de límites y disciplina. La supervisión adulta era prácticamente nula porque sus padres los entregaron a estos ejecutivos, háganlos una estrella, y se desentendían mucho de los detalles. En los hoteles se dormían tarde, destrozaban cosas, hacían travesuras, y con la llegada de Eric, los celos de Diego y de Benny estallaron. Le hacían muchísimo bullying porque querían presionarlo para que abandonara el grupo, como que se le hiciera muy feo el ambiente y no tenerlo más como competencia. Pero Eric aguantó. El haberlo integrado al grupo sirvió como una transición de lo muy infantil a ya el sonido más pop rock adolescente. Lanzaron su tercer disco a finales del 83 llamado Timbiriche Disco Ruido. De lo infantil a lo adolescente. En 1984, Yulisa, la mamá de Ben Ibarra, propuso crear una versión en español y para adolescentes del musical estadounidense Grease que se llamaría Vaselina. A su hermano Luis de Llano le pareció una genial idea.
Era otra forma de promocionar el grupo, mostrando su talento escénico, creando nueva música, una nueva imagen y, por supuesto, mucho más dinero. El musical se estrenó el 8 de marzo de 1984 en los teatros de la Ciudad de México. Ben Ibarra interpretaba a Danny Secco, el protagonista masculino, y Sasha interpretó a Sandy Tontales, la protagonista mujer. El verano que pronto pasó. Cuéntanos si la pudiste besar. Y junto con la obra lanzaron su quinto disco oficialmente, Vaselina, con las canciones adaptadas en español. La obra fue todo un fenómeno. Tuvo más de 500 funciones, se presentaban todos los jueves, todos los viernes y los sábados y domingos tenían una doble función. Para estos niños entre los 12 y los 15 años era algo extenuante. En esta entrevista, Mariana Garza relata el agotamiento que esto significó. Sin parar. Era o grabar disco, o grabar especial, o salir de gira. Seguíamos en primaria, la mayoría, seguíamos yendo a la escuela, pero los fines de semana era salidas todo el tiempo. Viajábamos con un maestro que se llama Vidal Schmil, que nos hacía estudiar, y eso era horrendo, porque salías de la escuela a estudiar y luego a montar la coreografía. Estudiábamos en una casa en la que vivía antes Luis de Llano. Y lo más impactante es que ni siquiera eran bien remunerados económicamente. Era el clásico modelo de explotación de Televisa, donde los niños eran las estrellas, los que se ganaban el cariño del público, los que daban la cara, se esforzaban y el verdadero dinero se lo llevaban los de arriba. Pues sí, nos daban ahí una lanita, pero pues realmente los que se metían toda la lana pues eran los que estaban a cargo de todo el proyecto. A pesar de vender millones y millones de copias, los integrantes de Timbiriche no recibían regalías, salvo el último disco, pero la verdad es que ya ni siquiera fue tan exitoso. Entonces todas esas canciones, ese catálogo musical que hasta el momento se sigue escuchando, no les deja ni un peso a quienes pusieron su voz y su alma para hacerlo posible. Entonces solamente tenían el lado negativo de la fama, que era la exposición mediática, el no poder salir a la calle libremente y también acceso a muchas fiestas, alcohol y ese tipo de cosas que en unos adolescentes puede ser muy complicado. Y por ejemplo, Eric Rubin dice que así fue como empezó a tomar. La obra tuvo que parar por el terremoto de la Ciudad de México de 1985, pero ellos siguieron como si nada. Con muchas presentaciones, conciertos, grabaciones de discos, estaban cosechando muchísimo éxito, así que no podían darse el lujo de descansar. Y como pasaban tanto tiempo juntos, pues empezaron a surgir relaciones entre ellos y Ben Ibarra comenzó a ser novio de Sasha. Y eran unos niños que generalmente cuando tienes una relación de esta edad, pues son noviecitos de mano sudada. Y no era que hacían otra cosa, pero era muy en serio. O sea, tú no te podías meter con Benny. Nadie se puede meter con Sasha. Era un amor muy infantil, de esos de agarrarse de la mano, escribirse notitas. Estuvieron juntos 4 años, desde los 10 a los 14, pero en ese momento fue cuando el tío de Benny, Luis de Llano, comenzó a estar con Sasha. Él era 25 años mayor que ella, una relación no solamente muy inapropiada, sino ilegal. Ese hombre debería de pasar lo que le resta de vida en la cárcel, y como esa historia es bastante profunda, dolorosa y larga, y que creo que es muy independiente de la vida como tal del grupo de Timbiriche, lo voy a guardar para la segunda parte de este video, así es que esténse muy atentos porque de eso se tratará, y si ya salió les dejo el link aquí abajo. Pero lo cierto es que a partir de esa situación que se empezó a dar entre Sasha y Luis de Llano, las cosas dentro del grupo nunca volvieron a ser las mismas. Grabaron un último álbum, los 7 juntos, Timbiriche Rock Show, y poco después Ben Ibarra anuncia su salida porque planeaba irse a estudiar música a los Estados Unidos. Que la verdad esto sí parece muy sospechoso porque aunque entiendo sus planes de independizarse y de buscar nuevos horizontes, la realidad es que coincide con el noviazgo que comenzó su tío, con la que fue su novia, y eso seguramente lo hizo sentir muy, muy incómodo. Él nunca ha hablado de eso, pero pues sí, no es descabellado pensar que esa fue una de las razones por las que decidió salirse de forma tan precipitada. Un mes después de su salida, entró su reemplazo, Eduardo Capetillo, hijo también de familia artística, del famoso torero y actor Manuel Capetillo. Ya había participado como actor de reparto en la obra de Vaselina, así que era la pieza perfecta, un chico tan guapo, con esa apariencia de tan galán y romántico. Y poco después, desafortunadamente, en agosto de 1986,
Sasha anuncia que también se retira. La versión que se publicó en ese momento es que ella se separaba para buscar una carrera como solista, pero la realidad fue que su madre, al enterarse de esta relación tan inapropiada con Luis de Llano, pues quiso separarla de él y por eso la mandó a Estados Unidos a estudiar arte. En su lugar entró Thalía, hermanito de la reconocida actriz Laura Zapata, y a diferencia de las otras madres, la señora Yolanda Miranda, la mamá de Thalía, no se le despegaba a su hija. Ella se había enterado de la verdadera razón por la que Sasha había abandonado el grupo y le pareció muy peligroso que su hija conviviera con Luis de Llano, así que hasta el baño la acompañaba. Según Jorge García, un creativo de Televisa, dijo que nadie quería a la señora Miranda porque era como muy encimosa, pero pues es que la señora ya sabía a los peligros que se enfrentaba a su hija y que si Luis de Llano quería tratar algo con Thalía, pues Yolanda le decía que ella tenía que estar presente. Y lo peor para Luis de Llano en ese momento es que doña Yolanda tomó el cuidado de todas las chicas del grupo, dejando a Luis de Llano sin poder hacer nada. Gracias a Dios que existió esta señora, la verdad, al menos un padre atento y responsable en ese ambiente. Ya con Thalía y Eduardo lanzaron el álbum más exitoso de su historia, Timbiriche 7. Con este disco, el grupo se consolidó como una banda juvenil madura. Las canciones, por supuesto, que ya no hablaban de mamá y papá, sino de amores intensos, de que no te hagan caso, de que te rompan el corazón, y de ahí salieron un montón de hits, como Besos de Ceniza, Si no es ahora, Con todos menos conmigo. Vendieron más de 1 millón de copias y eran la sensación en todo México y algunos lugares también de Latinoamérica. Vuelve a tu soledad con todos menos conmigo. Vi este comentario que me dejó pensando algo muy interesante porque dice: fue una época cuando ser fresa estaba de moda, una época inolvidable. Y creo que tiene razón porque también no podemos negar que el éxito de Timbiriche venía muy ligado a su imagen, porque por allá de los años 80, 90 y 2000, en México había un fenómeno donde se idealizaba el estilo de vida estadounidense. Los fresas, como le decimos, son esas personas jóvenes que hablan como agringadas, que utilizan mucho Spanglish, que se visten con marcas extranjeras como Levi's, Guess, Tommy Hilfiger, etc., que estudian en escuelas privadas, que son delgados y algo muy importante, tener rasgos físicos como asociados a la clase media alta o alta, como apellidos importantes, ojos claros y la piel blanca. Entonces el ser como ellos era algo aspiracional. No solamente en Timbiriche se veía este modelo, sino en todas las telenovelas, los comerciales, los programas de televisión. Era toda una cultura, como que si todo México fuera eso. Y hoy, como sabemos, las cosas han cambiado muchísimo, que claro que se sigue valorando ese estilo de vida y marcas de ese estilo pues siguen reinando como Starbucks, Apple, Nike, pero también ha habido una contracultura muy fuerte. La música que derrumbó al pop pues fueron los corridos, el regional mexicano, el rap de barrio, y se empezó a criticar a esos personajes que perpetúan el clasismo y hasta el racismo con denuncias sociales como las etiquetas de Lord, Lady, Mis Reyes, Whitexicans, que de pasar de la norma y de lo que todo el mundo quería ser fresa, ahora es hasta considerado cringe. Como personas que viven en su burbuja y fuera de realidad, y en su momento Timbiriche era un emblema de esta cultura. En el 87, Thalía y Adela Noriega protagonizaron la telenovela Quinceañera, donde Timbiriche cantó el tema oficial, pero la carga de trabajo llegó a tanto que Mariana no aguantó más y decidió salirse para mejor ser actriz de telenovelas. Yo tuve suficiente, por eso me salí. De estar fuera de casa, de levantarte y no saber ni en qué hotel estás, ni en qué cuarto, ni para dónde va el baño. Y ella misma eligió a su reemplazo, a Edith Márquez, quien ya estaba trabajando en otra serie de ahí de Televisa, Papá Soltero, y moría por esta oportunidad. Etapa adulta. Esta alineación: Paulina Rubio, Eric Rubin, Thalía, Eduardo Capetillo, Diego Schwenning y Edith Márquez, se convirtió en la alineación más poderosa del grupo y lanzaron un álbum doble, Timbiriche 8 y 9, que también contenía super éxitos como Tú y yo somos uno mismo, que es de mis canciones favoritas de ellos. Aunque huyas, tú siempre sabrás, tú y yo somos uno mismo. Y aunque estaban por todos lados con millones de fans, las relaciones entre ellos eran muy complicadas por guerra de egos, sobre todo entre Paulina Rubio y Thalía.
Inicialmente ellas se hicieron súper amigas, se prestaban ropa, como si fueran hermanas, andaban juntas. De hecho, cuando entró Edith Márquez, ambas se unieron para hacerle la vida imposible a la pobre de Edith. Le hacían bromas, bullying. En entrevistas después, ella llegó a decir que su vida se volvió toda una pesadilla con estas dos chicas, que no les guarda rencor, pero que sí fue muy difícil. Y lo que inició como una bonita amistad entre Paulina y Thalía, pues los celos las hicieron enemigas. Y es que recordemos que Paulina era una miembro original, así que toda chica que iba entrando ella veía como amenaza, y como por debajo de ella, como la Georgina George de Timbiriche. Aquí, por ejemplo, Alex cuenta lo complicado que era trabajar con ella. Paulina, desde que entró al grupo y desde que estuvo en el grupo, siempre ha sido como es hasta ahorita. O sea, Paulina, para que fuéramos a una entrevista de radio y te dejara hablar, era los managers, Paulina, ya cállate. O sea, de veras deja hablar a los demás. Cuando las coreografías le exigían que estuviera en una esquina, era drama. Pero también Thalía quería ser el centro de atención y ella cantar la voz principal, siempre estar en medio, enfrente y demás, por lo que su rivalidad llegó hasta los golpes. Según los reportes, en un concierto en Toluca de 1988, Paulina desconectó el micrófono de Thalía. Y cuando ella se dio cuenta que su voz no se escuchaba, pues se acercó a Paulina a quitarle su micrófono para entonces ella cantar, y ahí fue donde empezó un forcejeo que de jalarse el micrófono pues se terminaron jalando el cabello. Y después Paulina pues accidentalmente le da un golpe en la boca con el micrófono a Thalía, lo cual ella pues se molestó mucho más, que ya parecía un ring de lucha libre ahí el escenario. Y el público, ¿qué creen que hizo? No, nadie intentó detenerlas para nada. Lo que se hicieron fue a gritar unos Paulina, Paul y otros Thalía. O sea, así se comportó la gente, todo el mundo viendo, riéndose. Según bajaron el telón, ellas se siguieron peleando ahí ya que no los veía la gente. Los subieron a una camioneta para irse y seguían insultándose y peleándose. Poco después, Thalía decidió abandonar el grupo. Pero como sabemos, le fue súper bien en su carrera en individual, se convirtió en una de las principales actrices mexicanas, también se lanzó como solista y le fue muy bien en la música. Eduardo Capetillo también salió al mismo tiempo que Thalía. Y poco después salió Alex, y en su lugar entró Vivi Gaitán, que ella sí entró por mérito propio, por puro talento, y su casting se quedó. Aunque bueno, pensándolo bien, también hubo otra razón por la que se quedó, que es que Diego Schwenning, pues uno de los integrantes originales, le rogó al del casting, al compositor Guillermo Méndez Guyu, que la aceptara, porque le gustó mucho. Diego hizo sus comentarios de que por favor, que esté en el grupo, por favor. Y viviera esa frescura y inocencia, y era como una atracción, una cosa sexy que tenía Vivi. Y ya dentro de la banda, ellos se hicieron novios. Inicialmente a Thalía la sustituyó Patti Thanos, pero ella solamente se quedó unas semanas porque se descubrió que había mentido sobre su edad y también sobre su estado civil, ya que en realidad era casada y no se permitía a integrantes casados en el grupo, aunque también después salió a la luz que la mayor razón por la que salió fue por conflictos con Paulina Rubio. Y finalmente fue reemplazada por Silvia Campos, que también entró por casting y se quedó hasta la última etapa del grupo. En 1990 lanzaron Timbiriche 10, que es considerado el último álbum que conservó el estilo original de la banda, porque solamente quedaban ya 3 miembros originales, Paulina, Diego y Eric, y fue el cierre de la época dorada de Timbiriche. El mayor hit fue Princesa Tibetana, que Eric canta como solista, que es una canción que estaba muy de acorde a las tendencias de la época como Héroes del Silencio o Enrique Bunbury, así que definitivamente el compositor sabía adaptarse a los diferentes cambios de preferencias del público. Y si caminas con Dios, seré tu... Poco después de este éxito, Paulina anuncia su salida para enfocarse en su carrera como solista, que fue una gran pérdida de marketing y de todo tipo para el grupo, porque Paulina era una pieza muy importante. Era la chica dorada, la que todas querían ser como ella en ese momento, y ella lo sabía. Por eso quería explotar su fama más allá del grupo, y 2 semanas después
también anuncian su salida Eric, Edith y Vivi. Como que ya no querían estar encasillados en Timbiriche, igual querían dedicarse a ser solistas, y el único integrante original que quedó pues fue Diego Schwenning, que de hecho también quería salir, pero los de Televisa no se lo permitieron. A él sí lo trataron como nos perteneces y te vas cuando nosotros decidamos que te vayas. Tenía la intención de salirme desde el disco 10, yo me iba junto con Paulina y con Eric. Yo ya tenía planeado un disco solista. Si me puedo salir. Que venga a ver si ya también yo me puedo salir del grupo. Ah, ¿tú te sales? Cuando nosotros digamos que te sales. Ah, ok. El final de Timbiriche. En este punto era evidente que el grupo estaba en decadencia. Los originales ya no estaban y el único que quedó estaba obligado, pero Luis de Llano, el director del grupo, pues quería que continuaran. Así que reclutaron a 5 nuevos miembros: Daniel Mano Gaitán, hermano de Vivi Gaitán; Tania Velasco; Kenia Hijuelos, hija del famoso ilusionista Mago Chencay; y las otras 2, Lorena Shelley y Alexa Lozano, llegaron por casting. Pero pues estaba muy difícil que tuvieran éxito porque había algo que no se podía fabricar, ni con nepotismo, ni con casting, ni con talento, básicamente, porque era la conexión que habían acumulado los fans que crecieron con ellos, que se identificaron. Así que la marca seguía siendo la misma, pero ya no estaba la esencia, ya no estaban los rostros que se habían ganado el cariño del público, así que pues sí, esto sí se sentía muy forzado. Lanzaron Timbiriche 11 en marzo de 1992, pero ni siquiera sonaba como Timbiriche. El pop juvenil que los había vuelto ídolos los sustituyeron por ritmos tropicales de baile, Aún así, sorprendentemente, el disco tuvo éxito. 2 de sus sencillos llegaron al número 1 en México y el otro al número 2, hasta ganar un disco de oro. Pero fue porque fueron apoyados por las nuevas generaciones, no por los fans clásicos que crecieron con la banda. Así fue como se mantuvieron un año más. En 1993 lanzaron un último disco, Timbiriche 12, pero a este sí ya le fue muy mal. El único hit que salió de ahí fue la canción Muriendo Lento, que es una adaptación al español de Slowly, interpretada por Alexa Lozano y Diego Schwenning, que después retomaría Belinda y Moderato en una colaboración que también fue muy icónica, reviviéndola para nuevas generaciones. Pero pues como esa canción, así estaba Timbiriche, Muriendo Lento. A principios de 1994, Alexa Lozano abruptamente anunció su salida en un concierto. Dijo que se retiraba para casarse, pero pues sí fue algo muy poco profesional de su parte porque se lo anunció a los fans así, sin ni siquiera consultarlo con sus compañeros y mucho menos con los directivos. A partir de ahí se dice que Luis de Llano se hartó, como que había ya conflictos, cansancio, las cosas no eran lo mismo, y decidió terminar con el grupo. A los miembros ni siquiera se les avisó que ya se acababa la banda. Por supuesto, no hubo gira de despedida, concierto del adiós, nada. Simplemente Timbiriche desapareció. Aunque después sí ha habido varios reencuentros, el primero en 1998 de los miembros originales. Después, ya sin Paulina Rubio, se reunieron varias veces más, como por ejemplo en el 2007 por el 25 aniversario, en el 2017 por los 35 años y se dice que este 2025 volverán a reunirse. Estos reencuentros, por supuesto que son una forma de ganar dinero, de mantenerse relevantes como cantantes y de explotar el dinero que tienen los fans que todavía los recuerdan y los extrañan, pero creo que también se lo merecen porque, como les decía, nunca recibieron regalías, entregaron su infancia para que los otros niños y adolescentes de la época tuvieran música que los llenara de recuerdos, que no soy generación Timbiriche, pero sí crecí escuchando esta música porque, como les digo, por muchos años ha seguido vigente. Y además, muchos ya no triunfaron de forma individual, por ejemplo, después de Paulina y Thalía, el que segundo mejor le fue es a Ben Ibarra. Él sacó sencillos súper bonitos como Cielo, Inspiración, que hasta recuerdo que bailé Inspiración como una de las canciones del vals de mi boda. Inspiración que me hace soñar. Que él pertenece a esa época donde las baladas románticas, así canciones melódicas estaban súper de moda, pero pues esa época desafortunadamente se apagó
y con eso también mucho de su popularidad. Al que se puede decir que fue el cuarto que mejor le fue es a Eric Rubin. Tuvo un super éxito que se llama Cuando mueres por alguien, pero pues la verdad es que no pasó mucho de ahí. Hoy es más conocido por su esposa, por ser el esposo de Andrea Legarreta, la estrella de los programas matutinos, que por su carrera musical. También lo intentó Diego Schwenning, pero a él sí le fue mal. Su popularidad estaba tan ligada a Timbiriche que no pudo escapar de esa etiqueta. En cuanto a Sasha, ella es un caso especial porque lo que le pasó en Timbiriche desafortunadamente le arruinó la vida, que eso lo vamos a tratar en la parte 2 de este video. Pero la realidad es que tampoco logró tener éxito permanente como solista. A final de cuentas, hayamos o no crecido con Timbiriche, su legado es algo imborrable de la cultura pop y como también están de moda las bioseries, pues se ha anunciado que viene una próxima de Timbiriche que supuestamente se va a llamar Rompecabezas, como haciendo alusión también al juego de mesa con el que se creó el nombre del grupo, pero igual esta historia es un rompecabezas porque tiene muchísimas etapas, miembros, problemas y cosas controversiales. Luis de Llano, por supuesto que no quiere que la bioserie abarque su relación con Sasha Sokol y es un misterio si lo van a abordar o no. Por ejemplo, vi documentales producidos por él de Timbiriche y no se menciona en lo más mínimo esto. Pero creo que no se puede hablar de Timbiriche sin también mencionar ese tema, cómo el creador del grupo lastimó tanto y apagó a una estrella. Muchas gracias por haber visto este video, también a los miembros por su apoyo tan importante a este canal. Los invito a ser miembros, les dejo la información aquí, que por allá estoy haciendo algunos videos exclusivos, muy sencillos sin edición, pero por si les gustaría algo extra. Aunque créanme que no es necesario, cualquier forma que ustedes puedan o quieran apoyar este canal cuenta y cuenta muchísimo. Cuéntenme en los comentarios si ya sabían sobre esta banda, qué sabían o si son de la generación que creció con ellos, qué opinan, me encantaría saberlo. Y nos vemos muy pronto en uno próximo. ¡Adiós!